Amén. Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase, el estudio bíblico que hacemos acerca de Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando en la porción que se encuentra en Efesios, capítulo 1, del versículo 15 al 23, a la cual daré lectura para luego ir exponiendo los puntos de la lección con la ayuda del Señor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora pedimos, Señor, de tu sabiduría, pedimos por medio de esta oración que nos des entendimiento, que abras nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra pueda ser comunicada con claridad a nuestros corazones y que dé el fruto que tú, Señor amado, quieres formar en tu iglesia. Por amor de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta porción de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está sentando las bases, como ya lo hemos comenzado desde el principio del capítulo 1, sentando las bases, por decirlo así, sobre la cual está establecida la iglesia. Y hemos visto ya que la iglesia está establecida en una base firme porque es una base eterna. Dios originó la iglesia en la eternidad pasada. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por tanto, el origen de la iglesia de Cristo se remonta a los orígenes, incluso antes de la creación de todo lo que nosotros vemos. Y el llamado que Dios hace en el presente a sus hijos de manera individual, formando, dando forma, dando crecimiento a la iglesia, tiene un final también en el futuro al hablarnos acerca de nuestra esperanza de gloria y de la herencia que nos está esperando. Por lo tanto, hermano, vemos, ¿cierto?, que estas promesas y estas bases espirituales sobre las cuales está cimentada o fundamentada la iglesia son bases firmes y bases seguras. Es lo que el Señor, es lo que el Señor está haciendo, es lo que el Señor está haciendo en su iglesia y formándola, está dándole la firmeza que necesita para saber el cristiano, para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sepamos dónde estamos parados nosotros como creyentes, como cristianos. Y por eso, hermano, es que aquí en esta parte de la palabra del Señor, el apóstol Pablo habla acerca de la fe en el Señor Jesús y del amor hacia los santos. Y dice, y se refiere a los
receptores de esta carta, a los efesios, y les admira, les elogia por la fe y por el amor. La fe en Cristo y el amor hacia los santos, es decir, hacia los creyentes, hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia los, en este caso, ¿cierto? De contexto histórico, hacia los apóstoles, hacia aquellos, ¿cierto?, que llevaban la palabra, el evangelio, y llevaban la palabra del Señor, ¿verdad?, hacia los santos. Y dice, por esta causa, dice, habiendo oído de esta fe en el Señor y de este amor hacia los santos, hacia los hermanos, hacia la iglesia en general, dice, entonces no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta fe en Cristo y este amor hacia la iglesia, hacia los santos, que manifestaban los hermanos de Éfeso, hacía que Pablo le diera gracias a Dios. Son dos cosas fundamentales que deben estar en toda iglesia, en toda comunidad de cristianos. Debe haber, sin duda, una fe en Cristo Jesús, y debe haber también amor entre la hermandad y hacia otras iglesias también. Amén. Hacia otras comunidades de creyentes. El hecho de que estén estos dos elementos, la fe y el amor, hizo, cierto, en este caso, que Pablo siempre recordara a esta iglesia de manera especial por estos dos asuntos, estos dos elementos que estaban presentes en la iglesia, y que esperamos y rogamos que también estén presentes en nuestras vidas. Amén. Es importantísimo. En primer lugar, la fe en Cristo, que es la fe que salva, y en segundo lugar, el amor hacia los santos, hacia los creyentes. Y dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí vamos a ver. Vemos en estos versículos, hermano, cuál es la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. En primer lugar, Pablo tiene claro que los creyentes, los hijos de Dios, tienen bendiciones espirituales, como las que veíamos al principio de nuestro estudio de Efesios. Tienen bendiciones espirituales. Pero él ora, dice en este caso, para que los hermanos puedan ver y entender exactamente lo que significa experimentar estas bendiciones espirituales. Los hermanos, los creyentes en Cristo tenemos bendiciones espirituales. El problema es que muchas veces no las experimentamos, no las vemos, no las entendemos. Por esto Pablo dice, oro para que ustedes las vean. ¿Cierto? Ustedes necesitan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, de Dios. Necesitamos saber cuán bueno es nuestro Dios, necesitamos saber cuán grande es el amor de nuestro Dios, necesitamos saber cuán grande es el poder de nuestro Dios, necesitamos saber conocer la gracia de Dios que surge de su corazón para nosotros, porque muchas veces sabemos en nuestro intelecto, en nuestra mente, algunas cosas, pero no las experimentamos, no las tenemos internalizadas en nuestro corazón, por lo tanto no las experimentamos. Por lo tanto, Pablo ora, ¿cierto?, en este sentido, para que el Padre de gloria, Dios, dice, os dé espíritu de sabiduría. Aquí note usted que está la Trinidad presente, ¿ya? Es cierto que la palabra Trinidad, nosotros creemos que Dios es una Trinidad, es decir, es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos y afirmamos esta doctrina bíblica firmemente. Tal vez, como decía, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero usted ve la Trinidad en todas partes. Y esta es una.
Esta es una, mi hermano, donde usted puede ver claramente la Trinidad de Dios actuando. Fíjese, dice Dios, el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Aunque está con minúscula ahí, claramente el único espíritu de sabiduría y de revelación que puede existir es el Espíritu Santo. Dios mismo morando en el creyente, en el Hijo de Dios. Necesitamos, ¿cierto?, sabiduría, necesitamos que Dios corra el velo que está en nuestra mente y en nuestros corazones y nos dé entendimiento y nos haga ver lo que tenemos en nuestras manos. Dios nos ha dado, dice la Escritura, ¿cierto?, toda bendición espiritual. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La tenemos. Sin embargo, muchas veces no la vemos ni la entendemos. Por esto necesitamos este conocimiento espiritual, necesitamos este entendimiento. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Fíjense, hermano, que hay dos cosas que generalmente los cristianos vemos como si fueran dos enemigos o dos rivales, como agua y aceite que no se juntan. Alguien puede decir, yo creo o me afirmo en esto y yo me afirmo en esto y somos enemigos, somos rivales. Y alguien puede decir, los creyentes, ellos hacen las cosas por fe. ¿Qué quiere decir? Ellos creen en lo que no se ve. Y otros dicen, yo creo en cambio en lo que se ve, yo creo en la ciencia, creo en la razón, creo en el pensamiento. Sin embargo, la palabra de Dios, mi hermano, no entiende esta separación. La palabra de Dios, mi hermano, no hace mención en ninguna parte como que la razón y la fe estuvieran separadas o fueran enemigas una de la otra. Eso es una mala interpretación y es una manera en que algunos han torcido las escrituras haciendo pensar de que la persona que cree tiene que dejar aparte su razón. Usted va a escuchar muchos mensajes, muchos sermones donde dicen no pienses porque si piensas vas a dejar de creer. No creas, no creas porque los que solamente creen son crédulos, son tontos y no saben pensar. Eso, mi hermano, son las dos cosas que muchas veces, mi hermano, la gente ha malinterpretado y ha dicho, el que cree es tonto y el que piensa es inteligente. Porque el que cree no piensa y el que piensa no cree. Eso, mi hermano, son cosas que no están en la palabra del Señor, sino que en la palabra de Dios, Dios nos ha dado las dos cosas, la fe y la razón. Que el Señor nos bendiga. Nos dice aquí, ¿cierto? Claramente dice que necesitamos que el entendimiento y el conocimiento sean alumbrados. Necesitamos que el pensamiento, ¿cierto?, sea fortalecido. Yo necesito tener un pensamiento correcto, bíblico, para poder creer lo que es correcto. Son cosas que se intercambian. El Señor me da una fe, ¿cierto? Me pone una fe en mi corazón, en lo que está escrito, pero al mismo tiempo me da entendimiento sobre lo que está escrito. Mi pensamiento se amolda a lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Biblia, en las Escrituras. Dice, para que sepáis, para conocer, para saber, y ahí es donde entra la razón, el conocimiento, el saber, el entender. Todas estas cosas se refieren, ¿cierto?, a la razón. No son dadas por medio de la fe, pero también hacen que se active el pensamiento y la razón. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora dice claramente aquí que nosotros no creemos de nuestra propia voluntad, porque nosotros quisimos o porque pudimos creer, sino que dice según la operación de su fuerza.
Todas estas cosas nos han dado según la obra que Dios hizo en nosotros, según la operación de su fuerza, la cual, dice, la misma que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Jesús nos dio a nosotros la fe y nos dio el poder y el entendimiento para poder afirmarnos y creer, ¿cierto?, en estas riquezas de gloria y en esta esperanza de gloria, y que nos dio también este llamado a disfrutar de esta herencia en los santos que tenemos. Fíjese, hermano, que nosotros necesitamos, según esta palabra, ¿cierto?, que estamos estudiando, nosotros hemos tenido un llamado en el pasado, ¿cierto? Hemos sido llamados por el Señor. Hay una esperanza en el futuro, que es nuestra herencia en los santos. Fuimos llamados, dice, fuimos llamados por el Señor, fuimos escogidos, fuimos conocidos en la eternidad pasada. A su tiempo el Señor nos llamó para alcanzar, ¿cierto?, una herencia en los santos, ¿verdad? Hay una bendición en el pasado, ¿cierto?, que fue esa elección, esa predestinación del Señor que nos escogió y a su tiempo por esa elección nos llamó para alcanzar una herencia en los santos que está, ¿cierto?, en el futuro. ¿Cómo unimos estas dos cosas? El hecho de que yo fui escogido en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo eso lo uno para poder alcanzar la herencia en los santos que tenemos en el futuro? ¿Qué pasa aquí en medio? El versículo 19 dice que el Señor nos debe dar entendimiento, nos debe dar revelación, nos debe alumbrar el entendimiento para saber, dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Para yo poder entender, ¿cierto? O para poder yo unir estas dos cosas, lo que fue mi llamado por el Señor y lo que es la herencia en los santos que tengo por delante en el futuro, ¿cómo yo llego, ¿cierto?, a esa herencia? Mediante el poder de Dios. ¿Cómo yo logro perseverar desde que fui llamado hasta que voy a estar en la presencia del Señor en gloria? Porque el poder de Dios se va a manifestar, ¿cierto?, en este tiempo, para que yo logre alcanzar esa bendición que es la herencia en los santos. Lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí el apóstol Pedro claramente nos dice cómo vamos a llegar allá, lo que tal vez muchas veces usted se pregunte y tal vez usted tenga alguna especie de temor y de miedo, porque muchas veces nos falta esta revelación. Decimos, no sé si alcanzo a llegar. A veces me faltan las fuerzas. Yo no sé si voy a llegar, ojalá llegar a la presencia del Señor. Si Dios quiere, yo voy a ser salvo. Si Dios quiere, yo voy a estar en la presencia de Dios. Si Dios quiere, el Señor me va a llevar. Pero no lo sé. Aquí Pedro nos da una certeza que debe echar fuera y ahuyentar esa duda. Y dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí no está diciendo que hoy día, cuando usted cree en el Señor, el día que usted creyó, no quiere decir que usted no fue salvo ya. Quiere decir que en el futuro, dice, va a ser manifestada de manera plena esa salvación. Vamos a alcanzar la salvación, pero de manera plena, completa, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá tentación, donde ya no habrá imperfección,
donde ya no habrá duda, no habrá enfermedad, no habrá dolor, ninguna cosa que obstaculice la fe y el caminar del cristiano. Está hablando, ¿cierto?, de la salvación plena. Hoy tenemos salvación, pero andamos por fe, no por vista. Andamos por fe. Ahora no vemos todavía la salvación manifestada de manera plena y completa, pero la tenemos por la fe en el Señor Jesucristo. Mientras tanto, hasta llegar, ¿cierto?, a alcanzar la plena salvación completa, somos guardados, dice, por el poder de Dios. Hay un versículo que siempre me gustó mucho, que está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Dentro de la oración de Ana, que es la madre de Samuel, que fue la madre de Samuel, vemos, mi hermano, en esa oración una expresión muy, muy hermosa y que es de alguna manera es doctrinal y que se une con lo que estamos viendo hoy día en Efesios y lo que acabamos de ver en Primera de Pedro. En esta oración, cuando Ana le agradece al Señor, le agradece a Dios que le haya concedido tener un hijo, que le dio, ¿cierto?, a Samuel, está el cántico de Ana, como se dice ahí en la revisión de la Biblia. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, y Ana oró y dijo. En el versículo 9, Ana afirma lo siguiente, esto es un punto de doctrina. Es cierto que esta oración, este cántico no es doctrinal, y Primero de Samuel es un libro histórico, no es un libro de doctrina. Sin embargo, este punto que toca Ana en su oración es doctrinal. Dice, Él guarda los pies de sus santos. Ella está afirmando una verdad bíblica, está afirmando una promesa de Dios y está afirmando una doctrina. La doctrina de que Dios persevera haciendo la obra en sus hijos, que no cesa Él de cuidar y de guardar a sus hijos. Dice, Él guarda los pies de sus santos. Más, esto también es doctrinal, dice, más los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie va a poder alcanzar la herencia que nos está esperando en los cielos porque tiene el poder para hacerlo. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Es Dios el que guarda los pies de sus santos. Y es Él el que nos va a llevar hasta alcanzar la salvación y la herencia que nos está esperando en los cielos. Entonces, hermanos, ¿cómo unimos estas bendiciones y estas riquezas que el Señor nos dio? ¿Cómo hacemos el nexo, cierto, para poder alcanzar esa herencia, esa salvación en el futuro? El poder de Dios, dice, la supereminente grandeza de su poder, el superpoder, ¿cierto? Es un poder enorme, dice, la supereminente grandeza de su poder. Está abundando en palabras para decir que no es un poder cualquiera, no es una cosa pequeña, es un poder enorme. Es un poder enorme, dice, para con nosotros los que creemos. ¿Dónde se manifiesta? Y aquí esto está totalmente unido con lo que leímos recién de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, para que un muerto espiritual, como lo vamos a ver en el capítulo 2, un muerto espiritual como éramos nosotros, pudiéramos creer en el Señor, pudiéramos buscarle de corazón y pudiéramos empezar a andar en el Evangelio, era necesario que Dios nos resucitara porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo el Señor operó, dice, en nosotros con el mismo poder
con el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo sentó, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es una declaración, mi hermano, muy fuerte y muy firme. Podríamos considerarla en el tiempo de Pablo hasta una declaración política. Él está diciendo, no hay otro que tenga más poder que Cristo. No hay una autoridad que se iguale a la de Cristo y no hay ninguna persona que no tenga que rendirle cuentas un día a Cristo, ni siquiera los gobernantes de este mundo. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribe estas palabras, él está justamente encarcelado en Roma, por una autoridad, ¿cierto? Por una ley. El imperio romano era el que gobernaba y por lo tanto el César, que es el título, César no era un nombre, César era un título, el título del emperador, ¿ya? El César era entonces el que dominaba todo el mundo conocido de la época. Nadie, nadie se escapaba de la autoridad del César. Cuando Pablo dice estas palabras, está diciendo, hay uno más grande que el César. Él está puesto, está sentado a la diestra de Dios y está por encima del César. Esto, mi hermano, es muy, muy fuerte si nosotros lo vemos así. Hoy día podemos decir, usted me puede nombrar cualquier presidente, cualquier organización mundial, internacional, Estado, gobierno, superpotencia económica, política, me puede nombrar la ONU, me puede nombrar Estados Unidos, iba a decir la Unión Soviética, se me iba a caer el carnet, Rusia, usted puede nombrar China, cualquier país poderoso, cualquier gobernante con poder, Cristo el Señor está encima de ese gobernante, porque Él, como lo revela Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense, hermano, que hay dos cosas que el Señor venció por medio de su muerte, por medio de su resurrección y por medio de su ascensión a los cielos. El Señor Jesucristo venció la muerte y el mal. El hombre es mortal. Cristo venció la muerte. El hombre es caído y no puede vencer al mal. Cristo venció al mal. Él está sentado sobre toda autoridad, sobre todo principado, tiene todo poder, tiene todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, Él es supereminente sobre todo. Y todo está sometido bajo su poder y bajo su potestad porque Él es la cabeza de todo. Fíjese, en primer lugar nosotros tenemos que entender que Cristo es la cabeza del universo completo. Él está al mando y está por sobre el universo de manera plena, completa. Él es el que manda el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como Él es la cabeza del universo, dice, pero Dios, dice, lo dio a Él por cabeza, sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. De manera especial y en particular. ¿Cómo Jesús el Señor puede ser cabeza de la iglesia? ¿Cómo Jesús puede cuidar a la iglesia? ¿Cómo Jesús puede amar y puede preservar a la iglesia si no tuviera el poder sobre todo el universo? Vendría cualquier cosa, vendría cualquier autoridad de este mundo y nos haría desaparecer por completo, nos destruiría
nos sacaría de la faz de la tierra como lo han intentado durante 2000 años. Han intentado destruir la iglesia en diferentes épocas y en esta época, en este tiempo, muchos siguen dando cosas contra el aguijón. Gobiernos completos, países enteros están tratando de destruir la iglesia, pero no van a poder hacerlo, porque Cristo tiene autoridad y poder sobre todos los reinos de este mundo y está por encima de todo el universo. Y por eso mismo Él tiene el poder de ser la cabeza de la iglesia, dirigir la iglesia, mandar la iglesia, amarla, cuidarla, preservarla, santificarla, purificarla y amarla con todo lo que eso significa. Dios, dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo Jesús. Todo está bajo sus pies. Dice la palabra del Señor, siéntate a mi diestra, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El versículo 23 dice, la cual, la iglesia, es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿En qué sentido? No significa esto de que la iglesia llena o completa o complementa a Cristo, sino que la iglesia es la plenitud de Cristo porque la iglesia está llena de Cristo, ha sido llenada por el Señor. Por eso después dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Cristo verdaderamente está llena de Jesucristo el Señor, porque Él es el que lo llena todo. Y más aún, más particularmente, más exactamente, el Señor ha llenado con plenitud a su iglesia. Está a disposición el poder de su Espíritu Santo. Está a disposición el amor de Dios en Cristo. Está a disposición la gracia de Dios por medio de Jesús el Señor. El poder para luchar, para vencer el pecado, para alcanzar esa herencia en el futuro. Tenemos el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios para alcanzar esa salvación. La tenemos, porque el Señor ha manifestado ese poder. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos entender, ver lo que Dios hace en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. ¿Cómo sé yo que Dios puede darme ese poder para perseverar, que puede darme ese poder para amar a Cristo, para amar a la iglesia, para seguir creyendo, para poder llegar hasta el final de la carrera? ¿Cómo sé yo que voy a poder hacerlo? Bueno, porque Cristo resucitó de los muertos y se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Él está por encima de todo, no hay potestad que se le oponga, no hay gobernante humano, no hay gobernante espiritual que se le pueda oponer, no hay hombre ni demonio que se le pueda oponer, porque Cristo está por encima de todo el universo y nos ha dado el poder a nosotros, la iglesia, para poder vencer mediante su gracia, mediante su amor y mediante su poder. Así que esta es una base, mi hermano, sólida, es una base fuerte para, con la ayuda y la gracia de Dios, poder alcanzar esa herencia y estar seguros. Hoy necesitamos ver cómo Dios, su mano de poder, nos está guardando y nos está cuidando hasta llegar. Así que, hermanos amados, Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga sus vidas, sus corazones, y vamos a orar brevemente para que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Bendito Padre, Dios de gloria, Dios de toda gracia, en el nombre de Jesús, en tus promesas, Señor amado, nos afirmamos. Tú, Señor, has fundado la iglesia proviene de tu corazón, Señor, y ninguna cosa podrá contra ella, Señor, porque tú eres la cabeza de la iglesia y nada en lo absoluto puede dañarnos, Padre, porque tú estás por sobre todas las cosas.
En esta hora pedimos que nos des revelación, entendimiento y gracia para poder afirmarnos en tu poder, en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.